¿Es suficiente la sinceridad y la buena intención para acercarnos a Dios? Vamos a la lectura de hoy para encontrar una respuesta a esta pregunta. Ezequiel, capítulo 43, versículos del 13 al 27. Estas son las medidas del altar en codos, a razón de 1 codo y 1 palmo. Alrededor del altar había una fosa de 1 codo de hondo por 1 codo de ancho, con un reborde de 1 palmo alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente: desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 2 codos de alto y 1 codo de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 4 codos de alto y 1 codo de ancho. El lugar del fuego del altar medía 4 codos de alto y desde allí se erguían 4 cuernos. El lugar del fuego del altar era un cuadrado perfecto de 12 codos de largo por 12 codos de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 14 codos de largo por 14 de ancho, y alrededor de todo el altar había un reborde de medio codo. La fosa alrededor del altar tenía 1 codo de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego él me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor y Dios: el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estos estatutos. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc que se acercan para ministrar delante de mí, les darás un ternero para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado, afirma el Señor y Dios. Luego tomarás un poco de la sangre, con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo limpiarás y lo purificarás. Después tomarás el novillo del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el lugar señalado en el templo fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero, ambos sin defecto, en presencia del Señor. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Diariamente durante 7 días ofrecerás un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, también un ternero y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán la ceremonia de purificación del altar y así lo limpiarán. De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8º, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión de ustedes. Entonces yo los aceptaré, afirma el Señor y Dios. El profeta Ezequiel acaba de contemplar cómo la gloria del Señor regresó al templo. Esto lo vimos en el devocional de ayer. Y cómo Dios anuncia el fin de la profanación. Ahora la visión desciende a un detalle que a primera vista parece muy tedioso para leer: las medidas exactas del altar y el ritual así de manera minuciosa para consagrar el altar. Pero aquí está la parte central de la enseñanza de este pasaje. Ni siquiera el altar es digno de Dios sin antes ser purificado. Ezequiel describe el altar con precisión arquitectónica: su base, su borde, sus gradas, los cuernos en las 4 esquinas del altar. Pero antes de que una sola ofrenda legítima pueda presentarse en el altar, Dios ordena 7 días de consagración con sangre de sacrificios por el pecado. Uno podría pensar que basta con tener el altar para acercarse a Dios.
La visión de Ezequiel enseña todo lo contrario. La santidad de Dios es tan absoluta que incluso los medios de adoración deben ser purificados antes de cumplir su función. Nota la repetición insistente en este pasaje de la sangre que debe ser derramada. Versículo 18, versículo 20, versículo 22. La sangre debe ser esparcida sobre los cuernos, sobre las 4 esquinas del borde, sobre los bordes. Es la aplicación del principio que ya Levítico había establecido. Sin derramamiento de sangre no hay purificación posible. El becerro, por el pecado, el macho cabrío, el novillo, el carnero, forman una secuencia progresiva de purificación que culmina al 8º día, cuando el altar finalmente puede recibir holocaustos y ofrendas de paz. Dice el versículo 27, al final, entonces yo los aceptaré, afirma el Señor y Dios. El pasaje no termina en el ritual, sino en el propósito de este ritual. Dice el versículo 27, y yo los aceptaré. Toda esta minuciosidad de medidas, días, animales, aspersiones, existe por una sola cosa: que el pueblo pueda acercarse a Dios sin ser consumido por su santidad. La consagración de este altar no es una burocracia, es la provisión misericordiosa de Dios para que la comunión sea posible. Ningún acercamiento a Dios es de entrada libre. Nuestra cultura religiosa, incluso la cultura evangélica, a veces asume que basta la buena intención o la sinceridad para acercarse a Dios. Ezequiel nos recuerda que la santidad divina exige purificación real, no solamente una disposición emocional. Pero aquí entra la buena noticia del Evangelio. La obra ya está consumada. Lo que aquí toma 7 días de sacrificios repetidos, en Cristo se cumplió una sola vez y para siempre. Si usted está en Cristo, no necesita sacrificios y purificaciones repetitivas. Usted es aceptado no por su propio mérito, sino por la sangre de Él que ya fue derramada. Conocer el costo que Cristo pagó para darnos acceso a Dios debería producir en nosotros una adoración más reverente, no más presuntuosa. Nos acercamos con confianza, pero nunca con livianidad. Te invito a orar. Padre, gracias por la purificación que tú nos has dado por medio del sacrificio de Cristo. Hoy nos acercamos delante de ti con reverencia, reconociendo, Señor, que aunque no somos dignos, en Cristo tú hiciste posible que tuviéramos comunión. Entregamos nuestra vida, ofrecemos, Señor Dios, nuestra vida delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos mañana para otro devocional. Que Dios te bendiga y que tengas un extraordinario día.